Muy buenas tardes, estamos agradecidos con Dios porque vemos su gloria, sus obras, su majestad, su infinito poder y sobre todas las cosas que su presencia está con nosotros cada día. Hoy es el primer día de nuestra escuela bíblica de vacaciones y estamos muy contentos de poder celebrarla en línea. Y vamos a tener algunos cultos presenciales, también algunas reuniones presenciales, y damos infinitamente gracias a Dios por sus vidas. Quiero invitarles para que estén atentos durante la semana. Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros, no solamente ahora o en este tiempo, sino desde siempre. Dios es vivo. Está vivo, su obra es eficaz, su palabra también es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos, el hueso y todo aquello que nos permite que esta palabra penetre por la fe en el autor y consumador de ella misma, que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Durante esta escuela bíblica estamos invitados a experimentar y a ver grandes cosas que Dios ha hecho. Y pues dentro de los objetivos generales es que nosotros trabajemos con el texto lema, que es el siguiente: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué profundas son las palabras de nuestro Dios que encontramos a través de todo lo que Él ha escrito para nosotros. Y en otra versión dice, estoy en Isaías 66:2, dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos y con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Ante este Dios maravilloso y precioso es del que estamos hablando, y ante este Dios estamos hoy. Y hoy, la clase de este primer día, vamos a tratar la cosmología bíblica. Y pongan mucha atención porque estoy segura que Dios va a hablar a nuestros corazones y lo que va a formar en nosotros es una fe más firme de lo que ya está, si es que está firme, y si estaba quebrantada, pues el Señor nos va a conceder hacerla más fuerte que una roca y que vamos a estar cimentados en Dios y para Dios. Así que quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, que es el libro del principio, el libro donde vemos la historia esencial de la creación, y cuántos científicos, cuánta gente se quiebra la cabeza para pensar, para adivinar, para intuir o para estudiar el origen del universo, el origen de todas las cosas que ya existen. Tristemente, no pueden creer en la palabra que es viva y eficaz, que es la palabra de Dios, y tampoco pueden entenderla porque su espíritu está entenebrecido. Pues como dijo el apóstol Pablo, queriendo ser sabios se hicieron necios, y queriendo enseñar sabiduría realmente han caído en un espíritu de ignorancia total. Pero a los sabios y entendidos Dios avergonzó, haciéndonos entender a los humildes de corazón, aquellos que tenemos un espíritu humilde y pobre y que podemos entender y creer solamente por fe, una fe fundamentada en las Escrituras, una fe fundamentada en Dios. Nos es muy sencillo entender la grandeza de nuestro Dios y de la forma que ha sido constituido el universo. Dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ponga mucha atención y yo le pido por favor que abra su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 1,
Y vamos a hacer las lecturas del versículo 1 al versículo 5, de la siguiente manera que se llama esta lección o esta lectura, la creación. Estamos en Génesis 1 al 5, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y así Dios siguió y continuó creando con el poder de su boca, de su presencia, de su deidad para hacerlo. Dice Hebreos 11:13, que es nuestro texto de audio de hoy con el que vamos a trabajar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así de claro, así de literal, así de textual es la creación de Dios. Como acabamos de leer en este tiempo del principio de la tierra, el principio que Dios creó los cielos y la tierra, y que con su boca dijo y fue hecho. Así hoy vemos y podemos entender por la fe en el Hijo de Dios y por la fe en Dios y por la fe en sus Escrituras, que todo lo que está a nuestro alrededor fue hecho de la nada, de lo que no se veía, de lo que no estaba, de lo que no existía. Es importante que nosotros aprendamos acerca del origen del universo y a través del modelo cosmológico tener un estándar de creencias, de bases por fe y en la fe, pero que también avala la ciencia, porque todo lo que existe y lo que hay, el hombre bien lo puede analizar, bien lo puede estudiar, y aunque no lleguen a entender con esas mentecitas pequeñitas que a veces se creen muy grandes, son testigos del poder de Dios. Recordamos a Albert Einstein con su teoría de la relatividad y a muchos científicos que reconocieron la existencia de Dios, y muchos no lo hicieron porque queriendo ser sabios se hicieron necios y falló su corazón, y de esta manera nunca podrá el hombre reconocer la grandeza de Dios. Y hay hombres que están peleados con Dios por diferentes razones de su vida, y esto les hace creer que Dios no existe, mucho menos que sea grande, tampoco que tenga poder para crear. Pero nosotros en este tiempo, en esta semana, vamos a conocer más y más acerca de Dios a través de conceptos o palabras que parecen quizá difíciles de entender, de pronunciar, de escribir, pero sobre todo de entender. Y durante esta formación que vamos a tener en nuestra escuela bíblica de vacaciones, esperamos que la presencia de Dios esté cada día moviéndose en nuestra vida, ayudándonos, iluminándonos, instruyéndonos, redarguyendo nuestros corazones para que terminemos de ser hombres y mujeres enteramente capacitados para realizar toda buena obra que Dios nos ha mandado a hacer. Así que, comenzando esta clase, empezaremos por el principio. Primero, ¿quién es Dios?
Mucha gente se pregunta quién es Dios. A cualquier edad de su vida, todos hemos hecho esta pregunta: ¿quién es Dios? Y aunque siendo humanos, más o menos guiados por su Espíritu Santo, tenemos una visión de lo que es Dios. Quizá podemos ver lo más pequeño de su grandeza, de su infinito poder, de su infinito amor, de su eternidad, de su deidad. Sin embargo, vamos a tratar de conceptuar un poquito la personalidad de Dios. Y un concepto de ello nos dice que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo, y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Aquí lo tienen en sus pantallas, y es importante que nosotros entendamos que si Dios ese es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo, no necesita del hombre, de la mujer, de ninguna mente, de ningún poder humano para existir, pues existe porque Él es y será eternamente y para siempre. Y todo lo que Él creó con su boca, con su poder, recibe de Él el poder para seguir subsistiendo. De esta manera es que usted y yo estamos de pie, respirando este oxígeno, viendo esos árboles, ese mar, esos cielos que cuentan su gloria, nuestros hijos que son su herencia, sus nietos que son sus coronas, y así vemos toda la grandeza de su poder. Dios es eterno y el creador de todas las maravillas del universo. Él es el quien nos provee de todo lo que necesitamos para seguir subsistiendo. Dios es un ser personal, grábeselo por favor, y tiene todas las características y atributos que posee una persona, cualidades como nosotros, porque nos hizo semejantes a Él, nos dio voluntad, nos dio un libre albedrío, nos dio entendimiento, nos regaló el raciocinio y nos hizo personas pensantes, que nosotros podemos escoger hacer el bien o hacer el mal. De esta manera, Dios también tiene atributos naturales y también atributos morales. Sin embargo, hoy vamos a hablar de uno de sus atributos naturales, de su personalidad, que la describen un poco más clara para nosotros, y a través de las propiedades esenciales de su persona, sus características inalterables y perfectas que podemos conocer mediante su actuar, mediante su sentir y mediante su pensar a lo largo de la Biblia. Hoy aprenderemos acerca de un atributo natural de Dios que es la eternidad. Es el atributo por el medio del cual Dios existe por sí mismo, sin principio y sin fin, de manera uniforme y de manera simultánea. Es decir, que Dios no fue creado, Él ha existido siempre, desde lo que nuestra mente puede entender por la palabra siempre, desde siempre ha existido Dios. Y existirá hasta siempre. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Los atributos divinos, quizá cuando éramos niños, como dice el apóstol Pablo, nos costaba trabajo entenderlos. Pero cuando vamos madurando en la fe y creciendo en Dios, se nos van haciendo mucho más sencillos y más fáciles de digerir cuando experimentamos estos atributos de Dios en nuestra vida. Usted y yo hemos experimentado el atributo de la eternidad de Dios en nuestra vida. Él puso en nosotros un alma, puso en nosotros aliento de vida, sopló un espíritu
y eso nos da vida. Ningún científico, nadie en la tierra puede explicar el origen de nuestra alma, el origen de lo que somos por dentro, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pueden entender en nuestro cerebro en dónde están situados, que si en el hipotálamo, que si en otra parte que tenga diferentes nombres. Lo que sí sé es que Dios nos creó de esta manera tan perfecta y tan hermosa. La cosmología es el estudio del cosmos o el estudio de su orden. Es una de las principales ramas de la astronomía que estudia el universo como conjunto. Es decir, que todo el universo, al igual a lo que podemos acceder visualmente, ya sea así, ¿verdad? Sin microscopios o sin telescopios, espaciales y terrestres, lo que vemos a simple vista, que son las estrellas, la luna, el sol, vemos cómo todo esto existe de una manera tan maravillosa, y esto nos lleva solamente a proclamar la grandeza de Dios en nuestra vida. Pero la cosmología o la astronomía estudia el origen de estas cosas y el desarrollo y el futuro del universo mediante modelos físicos que son construidos alrededor de siguientes principios. El universo está en expansión. Como se observa en las galaxias que separa una de la otra, la teoría de la relatividad, como decía de Einstein, el movimiento de la expansión del universo, el estado inicial de un universo en expansión, son condiciones de alta densidad y de muy, muy altas temperaturas, en el que se forman los elementos químicos ligeros como es el hidrógeno y el helio. Tras un evento muy enérgico, alrededor de una singularidad denominada el Big Bang, que le llaman la gran explosión. A mí me impacta esta parte porque cuando leíamos el segundo versículo del capítulo 1 del Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nadie podemos decir cuánto tiempo existió esta tierra desordenada y vacía. Solo sé que todo estaba creado por Dios y que todo está creado por Dios. Aquí en esta tierra desordenada y vacía, vemos que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así como se sigue moviendo en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros pensamientos. Y tal vez es en ese tiempo donde el científico podría encontrar estas cosas y podría explicarlo de esta forma. La expansión del universo. Lo que no pueden explicar y no pueden atinar es en todo lo demás que está descrito, cosa por cosa, paso a paso, en las Sagradas Escrituras. Y la cosmología bíblica explica la creación del universo. Y estábamos diciendo que si en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad, y llamó Dios luz día, y a la oscuridad le llamó noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. A nosotros nos toca ver el primer día. Así que lo que sabemos, que así como dicen las Escrituras, desde el principio estaba el Espíritu de Dios. Ahí ya estaba, en su eternidad, en su infinita y hermosa eternidad. Y a Él le plació
crear ese espacio desordenado y vacío, y después todo lo que vemos a Él le plació. Él es Dios. Nuestro Dios con su palabra genera, crea, fabrica. Es Dios, es eterno Dios. Nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús es el principio de todo lo creado. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. ¿Sabe que hay cosas que no podemos ver usted y yo? Estos ojos físicos nos permiten ver lo que está a nuestro alrededor, pero nuestros ojos espirituales pueden ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Entonces, Dios también creó las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, reconocer a nuestro Creador es reconocer al Señor Jesús, a nuestro Salvador. ¿Tú ya conoces a Dios? ¿Tú has experimentado su presencia en tu vida? Dios es el principio de todo. Y de esta manera es como usted y yo podemos cada día acrecentar una fe firme, fundamentada en las Escrituras. El conocimiento adquirido por la humanidad, aunque las teorías poseen evidencias comprobables, también puntos tienen que no hay explicación y que nunca habrá. Pues Dios lo que quiere lo ha hecho entender o lo ha hecho saber. Lo que no quiere no será así. Es importante que nosotros permanezcamos con nuestros pensamientos firmes en Dios y que el Dios eterno, que nunca deja de ser, sea el que está en nuestros corazones, al que amemos con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro corazón. Es importante que a este Dios estemos entregados, porque este Dios nos va a guiar aún más allá de la muerte. Las personas que nos quieren guiar aquí en la tierra mueren, se pudren, se hacen tierra, se hacen polvo, mas Dios es un Dios vivo que permanece para siempre. Conoce Dios el propósito de su creación. Y la cosmología bíblica no se basa en las observaciones del universo actual para explicar un universo temprano. Tampoco está llevándonos a que nosotros creamos en las teorías que la Tierra ha establecido, que los hombres han establecido en la Tierra, sino que entiende que un Dios eterno es el fundador de todo cuanto existe y que su creación es perfecta, que su diseño, su funcionamiento, y por esto creemos en su Hijo Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pequeño, el Señor nos dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, que no pequemos con nuestra mente queriendo ser más que Dios, que no querramos ser mejores que Dios. Acuérdese que esto fue lo que la serpiente, es decir, el diablo, la serpiente antigua, el diablo susurró en el oído de Adán y de Eva. Mas nosotros en esta tarde tenemos la bendición de poseer las Escrituras, que nos dan testimonio de la fortaleza, del eterno poder, de su infinita deidad, de su inmensa bondad que Dios tiene para con nosotros. Y yo quisiera pedirles que de tarea lean, por favor, el pasaje que está en Isaías 40:12, el incomparable Dios de Israel, que dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole?
¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación será estimada en menos que nada. Serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues le haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen. Fíjese lo que hace. El artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla el viento en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haréis semejante? ¿O qué me compararéis? ¿A quién me van a comparar? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la fortaleza de su grandeza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A esto te invitamos, a que confíes en Dios, a que corras y no te canses, a que camines y no te fatigues, porque su presencia está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de los siglos, eterno, perfecto y sublime. Quiero decirte que Dios está en medio de nosotros y que Él quiere hacer una obra maravillosa en tu casa. Quiero decirte que este Dios que ha tenido poder para crear todas las cosas, tiene poder para soplar vida, sobre tu espíritu que ha estado oprimido, que ha estado deprimido, que ha estado con ansiedad. Dios tiene en su boca poder para crear sobre ti nuevas fuerzas, nuevos alientos. Y si tu cuerpo físico ha estado agotado por una enfermedad o por una situación difícil, moral o espiritual, quiero presentarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene poder para crear con su boca y darte también nuevos alientos y multiplicar tus fuerzas como fuerzas de búfalos, como fuerzas de águilas, para enseñarnos y ayudarnos a andar, a caminar y a estar en sus alturas.